Buenas tardes, estamos acá otra vez en el Museo de la Mujer Argentina, Pasaje Rivarola 147, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y continuamos con la entrevista a Adriana Lugones y a Silvana Lanches, que es su curadora. La verdad es que nos pareció muy interesante lo que ella estaba contando. Y el tiempo a veces nos es escaso, entonces ameritaba tener una segunda parte de esta entrevista. Silvana, vos estabas contando un poco acerca de la historia, ese transitar, el exilio, volver a Argentina y la identidad y en cómo influía en la obra de Adriana. Contanos, incluso hubo una pequeña equivocación, sí, bueno, porque ella llega acá, ya cuando ya estábamos en democracia, pero bueno, contanos. Porque es más joven que yo, es por eso. Bueno, ahí estaba la cuestión. Ahí está la cuestión. Ahí estaba la cuestión. No, a mí me parece súper interesante y creo que se conecta con la reconstrucción de su propia historia, ¿no? Cuando, como decía, cuando yo la conozco y ella estaba en la intervención de los mapas no eran de cualquier año, eran mapas del 75. Bueno. ¿Que fue el año que tu familia se exilia? No, sí, más o menos. Más o menos. Bueno. No tengo el recuerdo. Claro, ahí lógico. Yo me mareé por las fechas. En el 74, 75 ellos se exiliaron, sí. Así que, y la intervención de mapas de la ciudad de Buenos Aires. Claro. En esa intervención ella ya ponía la tinta, ya ponía, me acuerdo, papeles diferentes texturas de papel, diferentes papeles y grosores. Y después salta a empezar a trabajar con algo que para mí es súper interesante y que se da muchísimo también en nuestro norte argentino, que es ella utiliza los sobrecitos de té. Los sobres de té. Pero los sobres de té vacíos, sí, porque hay gente que los interviene con la fibra, con el té adentro, y empieza a trabajar con esa materia orgánica, con esa mancha de la memoria de ese té. En el norte, como la mayoría sabe, las fibras de lana se tiñen, sí, con el té, con la nuez, bueno, con las flores. Tintas naturales. Y claro, son todos tintas naturales. Y ella trabaja la mancha orgánica de ese té y además va enlazando las bolsitas de té. Que el té además las bolsitas de té es un papel sumamente resistente, que sí, es algo que ella... Es de fibra larga. Claro, y que bueno, que tiene que ver un poco con la resistencia de una historia. Totalmente. Y con la fragilidad. La fragilidad y la resistencia. Vos, antes de empezar la entrevista de manera formal, me hablaste de la fragilidad y de la resistencia. Sí. Y yo también lo que te quiero preguntar es de qué manera en cada etapa, esta obra está muy bien reflejada. Aparte es una obra, que no es extremadamente grande, hay obra que es muy pequeña y eso hace a un encuentro íntimo con el espectador, ¿no? Hace esta cuestión de detenerse y de explorar. Pero ¿de qué manera, no? Esta también búsqueda de identidad territorial, podemos decirlo así, o transitar por distintos territorios, por más que vos llegaste acá a los 4 años, siempre algún recuerdo hay, o un recuerdo vivido, o también estas historias que nos cuentan los familiares, ¿no? Que nos cuentan nuestras madres, abuelas, tías, nuestras ancestras, acerca de todo esto. Entonces, ¿cómo fue, qué injerencia tuvo todo este recorrido por estos distintos lugares en tu obra, no solo en esta, sino en alguna obra que vos consideres importante anterior a esta? Importante anterior a esta. El recorrido netamente es la materia. Es la papel. Materia. Creo que en mi mundo es el papel. El papel es lo que a mí me llevó a jugar por distintos
por distintos lados. Y no solo ver recolectar papeles rotos, o qué pasa si está craquelado, y la mezcla de la materialidad. Y el tema de buscar de que el tema de la memoria, de estar presente y de reconstruirla. Uno no es lo que supuestamente te dicen que sos por aportar el apellido. Perdón que yo vuelvo a decir eso, pero tiene algo que ver, o sea, vos sos lo que vos vas reconstruyendo. No importa en donde estés, en el lugar que estés, en donde sea, pero no te olvides de dónde venís, ni de dónde sos, ni dónde podrías llegar ahí. Eso te va a ayudar a ir reconstruyendo tu camino y el paso del tiempo. La historia me parece que no se tiene que olvidar, sino que al contrario, hay que acordarse para no volver a repetir. Y si vos no querés repetir eso, la única manera es tenerla presente. Sea de lo que vos creas importantísimo, siempre tenerlo muy presente. Y lo que vos creas que no, desechalo y reconstruirlo, pero no olvidarlo. No olvidarlo jamás, porque... No, es por eso el tema ese sería como mi mundo, la búsqueda. La búsqueda. Y vos hablabas un poco, yo te decía, de estos paisajes pequeños, ¿no? Y bueno, por un lado tenés estos trabajos con los papeles del té, esas manchas, y en la otra pared hay otras imágenes. ¿Por qué no nos contás un poco a la audiencia en la pared izquierda, entrando a la izquierda? Sí, esas son manchas a partir del marmolado, una técnica también antiquísima, de haberme acordado de los viejos libros que tenían de marmolado las primeras hojas de las tapas, de la parte de atrás de las tapas de los libros. Y ahí empecé a hacer marmolados con tinta, tratando de, cuando empezaba a manchar, veía que era algo orgánico. Esa serie la llamo Origen. En general la mayoría son origen y migración. Ajá. La migración es el papel que va bordando y haciendo como que va explorando y se va expandiendo. En los otros, que sería más como si fueran, parecen orgánicos, como si salieran del laboratorio, como si uno estuviera mirando desde un microscopio, que eso también era la búsqueda. De uno estar mirando el microscopio y que vea un submundo. Claro, es que como para ir cerrando, yo al principio te dije que tu obra era muy conceptual y vos me hablaste algo de eso, me dijiste, apuntaste a lo conceptual, a cómo vas armando el proyecto. ¿Podés cerrar un poco con eso, con esta historia de lo conceptual y esa... Porque aparentemente cuando uno la mira parece algo como más espontáneo, como más, pero no. Yo cuando la vi me di cuenta que lo conceptual estaba muy presente y te lo dije en la sala. Sí, no, son trabajos que me llevan mucho tiempo cada uno. Sí puedo trabajo en serie, digamos. Empiezo haciendo manchas por un momento, los dejo secar, después cuando manché el otro día lo saco, voy, lo bordo, lo pinto, lo corto, lo quemo y los voy buscando, reconstruyendo la forma. Y el concepto como exploración, como parte de la obra, la idea como parte de la obra, ¿qué injerencia tiene en el desarrollo? Todo, absolutamente todo. Inclusive muchas veces cuando me encuentro el famoso no sé qué estoy haciendo, no sé por dónde ir, me paro, me detengo y los observo y ahí vuelvo a buscar y siempre caigo en el mismo concepto de la reconstrucción de la historia, de la identidad, de la memoria, de cómo buscar un camino y terminan siendo paisajes, para mí son paisajes abstractos. Claro, bueno, pero son paisajes que tienen que ver con tu vida, con tu historia y por donde vos transitaste. A mí hay algo que me fascina, que es que va armando como mapas conceptuales, pero además oníricos. Sí, totalmente.
hay una cosa de la mezcla, de la materialidad que genera Sí, esa sensación. esa sensación. Bueno, la verdad que les agradezco a las dos, tanto a la curadora Lanche Silvana como a Adriana Lugones, que es la artista, porque realmente es muy, muy interesante la obra que estás exponiendo y muy interesante tu labor como curadora, esa coyuntura, ese cruce de artista-curadora. Me pareció sumamente profundo e interesante. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. A vos, muchas gracias.